explicar el texto expositivo, definición y descripción. El texto expositivo se caracteriza por la permanente ampliación de información nueva, por la búsqueda de la objetividad y la precisión conceptual, con la cual debe interpretarse y conocerse los objetos de estudio o los conceptos. El texto expositivo se divide en subtipos. Uno de ellos, el cual analizaremos, es la definición y la descripción. La descripción en la escritura expositiva se relaciona con conceptos tales como la estructura, los procedimientos, los procesos, la morfología, las funciones, la comparación, etc. También proporciona conocimientos de un objeto o de un fenómeno, por los accidentes que le son propios y que lo determinan en relación a otros. El esquema de la secuencia o procesos variante de la descripción se puede representar de la siguiente manera. Paso 1, ¿qué es y de qué se trata? Paso 2, ¿cómo es o cuál es su estructura? Paso 3, ¿cómo funciona o cuáles son sus implicaciones? La definición se relaciona con ideas como la ley, el teorema, el axioma, el principio, etc. También implica la delimitación de una categoría con respecto de otras. Hola, mi nombre es Jessica y voy a hablar de la estructura externa de la descripción y la definición. En ellas encontramos un nivel paratextual, que es una dimensión que se centra en los recursos tipográficos y en las formas supralingüísticas. Los recursos tipográficos permiten la organización interna y las relaciones intertextuales. Se compone por los siguientes elementos. Tipografía, que es el tipo de letra que permite destacar una información de otra. Guiones, letras, números que enumeran hechos o elementos. Control de margen, que reivindica la organización interna y la jerarquización de elementos. Ilustraciones, que permiten demostrar nuevas formas de representaciones mentales de un fenómeno. Otro elemento de los recursos tipográficos es el índice, que es una cita que hace posible la intertextualidad de la temática tratada. El uso de comillas o subrayados, que sirve para relevar unidades conceptuales. Y por último, los paréntesis, que sirven para aclarar o reivindicar alguna información. Otro recurso que encontramos del nivel paratextual son las formas supralingüísticas, que son elementos lingüísticos que marcan la estructura de la definición y descripción. En ellas encontramos un título, que reivindica el objeto de estudio, y un subtítulo para determinar la variante de la unidad conceptual del objeto de trabajo. Hola, mi nombre es Julieta Peñalosa y yo voy a hablar acerca de la superestructura y la macroestructura dentro de un texto expositivo. Para abordar este tema debemos tener en claro que la superestructura es la organización de las partes del texto y que la macroestructura es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Los subtipos descriptivos en relación a la macroestructura van a tratar de explicar el tema según la siguiente secuencia: ¿qué es y cuáles son sus características? Cuando hablamos de superestructura, sabemos que está formada por un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el inicio se va a mostrar el tema, en el desarrollo se va a explicar este tema y los subtemas, y en la conclusión se va a hacer un cierre con los aspectos principales de este tema. Cuando hablamos de definición y descripción, el inicio se va a centrar en plantear conceptos y enunciados con lenguaje abstracto. También en el desarrollo se va a plantear elementos descriptivos relacionados con la utilidad, con el origen, etc. Y en la conclusión se va a hacer una síntesis de todo lo demás visto.
Hola, soy Cintia Ochoa y me toca hablar de la microestructura. La microestructura es una organización léxica que contiene una serie de proposiciones que le permite al hablante fortalecer la percepción general dentro del texto. Dentro de la microestructura encontramos marcas textuales, tales como el punto y seguido, que permite delimitar oraciones, los signos de puntuación, que permite delimitar complementos, proposiciones, aclaraciones, etc. Encontramos tiempos verbales, en donde predomina el presente y el futuro del modo indicativo, formas verbales personales e impersonales, verbos copulativos y verbos de estado. También encontramos un orden de carácter lógico de oraciones, en donde encontramos el sujeto, el verbo, el complemento. También dentro de estas marcas textuales tenemos los organizadores, los operadores y los conectores, que son elementos lingüísticos que permiten enlazar las unidades dentro de textos, de párrafos, y establecen una relación significativa entre ellos. Estos elementos lingüísticos tienen diversas categorías gramaticales, tales como las locuciones, las conjunciones, los adverbios, los sintagmas, etc. Los organizadores son aquellos que regulan la estructura del texto, partes del texto o secuencias dentro del texto. Por ejemplo, indicando el inicio del mismo o agrupando aspectos de una secuencia y presentándolos en un orden. Los operadores son aquellos que nos permiten, nos facilitan la interpretación del texto. ¿Cómo lo reconocemos? Por ejemplo, en la voz responsable de veracidad, cuando decimos Copérnico dijo tal cosa. También los podemos reconocer en el marco temporal o espacial, cuando decimos en el norte las lluvias son fuertes, o en la progresión temática. Los conectores son aquellos que permiten enlazar unidades del texto y establecer relación entre ellos. Conectores de adición, de comparación, de finalidad, de inicio, de causa-consecuencia, etc. También en esta microestructura tenemos un nivel de palabra. El nivel de palabra es un acervo lexicográfico que se refiere a la composición de palabras dentro del diccionario. Entonces estas palabras deben ser claras, precisas, fundamentalmente denotativas. Deben excluir ambigüedades, polisemia, juicios de valor. Y las características que deben reunir este acervo, por ejemplo, la recurrencia a la adjetivación específica y pospuesta, el manejo de sustantivos abstractos en tipos de texto humanístico, concretos en tipos de texto científicos o técnicos, debe manejar tecnicismo, debe dejar de lado el uso de palabras de uso cotidiano, debe utilizar, pero no abusar de componentes derivados, de siglas. De todas maneras, las normas textuales deben funcionar en forma integral, y así como se manejan otros textos, en los textos expositivos, las normas textuales deben tener en cuenta la intención del autor del texto, la aceptación del texto, la información, la intertextualidad, la situación, la cohesión, la coherencia, fundamentales para la comprensión y la interpretación del texto. Y ahora los tecnicismos, cuando se refiere a la materia que está desarrollando, debe utilizar, sin abusar, componentes derivados, siglas. También hablamos de un nivel ortográfico. El nivel ortográfico es una dimensión que es necesaria porque se maneja las normas ortográficas.
por ejemplo, para hablar de la tilde ortográfica, de la puntuación, del uso correcto de letras, como por ejemplo el uso de la B alta, el uso de la B baja, la S, la X, etc. De todas formas, cuando hablamos de las normas textuales, estas deben funcionar en forma integral, y así como pasa en otros textos, en los textos expositivos, estas normas deben manejarse de acuerdo a la intención del hablante, a la aceptación que tenga el texto, a la situación que maneje el texto, a la coherencia, a la cohesión. Deben ser fundamentales para poder comprender y para poder interpretar el texto.